Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y, como siempre, pues brindarles información precisa, relevante, en voces calificadas. Nuestros invitados, los especialistas, bienvenidos. Todos sabemos que en medicina existen especialidades que orientan su accionar hacia áreas específicas, como la medicina tropical, por ejemplo, que se encarga de los problemas de salud que ocurren o que son más frecuentes en áreas tropicales o subtropicales, siendo también pues una de las principales áreas de investigación. Hoy vamos a conversar al respecto, vamos a hablar acerca de medicina tropical, de enfermedades tropicales, vamos a hablar del mal de Chagas. Tenemos hoy nuestro especialista, se trata del doctor Hernán Carrasco. Él es jefe de laboratorio de biología molecular de protozoarios del Instituto de Medicina Tropical de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Además es investigador y docente. Con él vamos a conversar y por supuesto a conocer quizá un poco en profundidad lo que tiene que ver con medicina tropical, con las enfermedades tropicales. Bienvenido, doctor, a los especialistas. Muchísimas gracias por la invitación, Ingrid. Bueno, a la orden. Aquí estamos para colaborar en lo que podamos en el área de medicina tropical. Sí, bueno, de entrada le pregunto, doctor, un poco para orientar a nuestra audiencia, ¿cómo nace la medicina tropical y qué es la diferencia de la tradicional? La medicina tropical está centrada fundamentalmente para estudiar el caso de las enfermedades causadas por agentes patógenos que predominan en el trópico, de ahí el nombre de tropical. Sí. Entonces, medicina tropical. Dentro del área de medicina tropical, por supuesto, tenemos agentes infecciosos, tales como virus, bacterias, hongos, protozoarios, helmintos. Y en el Instituto de Medicina Tropical participamos y colaboramos un grupo de especialistas en su área particular en el estudio de estas enfermedades. La medicina tropical no solamente es de Venezuela, sino de todos los países que están alrededor del trópico, tanto de América como de Europa, África, Asia. Ahora, ¿cuáles son estas enfermedades tropicales, digamos, más comunes? Porque sabemos que son muchísimas, pero ¿cuáles son las más, digamos, habituales en nuestra región y si son de fácil control? Las de mayor impacto en el área de medicina tropical por el número de personas afectadas y las consecuencias, la morbimortalidad que conllevan. Tenemos el caso de la malaria, tenemos el caso de leishmaniasis, el caso de la enfermedad de Chagas, que es mi área de especialización. Tenemos además el caso de otras enfermedades causadas por helmintos, que también tienen graves problemas a nivel de salud pública, pero las de mayor impacto, hoy repito, quizás en Venezuela y en mi opinión, son enfermedad de Chagas, malaria y leishmaniasis. Ahora, el segmento de la población, doctor, más vulnerables, digamos, para estas enfermedades tropicales. Lamentablemente, las zonas rurales, zonas agrícolas, son las que están más propensas, donde los factores de riesgo son mayores, donde predominan los factores de riesgo porque las condiciones así lo permiten. Y cuando hablamos de enfermedades tropicales y de los agentes causantes o los organismos que originan estas enfermedades, todas estas enfermedades tienen su ciclo natural. Cuando hablo de ciclo natural, estos ciclos ya existían antes de llegar al hombre al continente americano. De manera tal que cuando el hombre irrumpe en el espacio natural, en el medio silvestre, para construir viviendas y desarrollo de ciudades, altera, por supuesto, ese equilibrio que existía allí y lo que nos atañe a nosotros, por ejemplo, las personas que se van a construir su vivienda en zonas montañosas, indudablemente que están expuestos a ser parte de ese ciclo
de transmisión de estas enfermedades o de estos agentes que originalmente tenían su ciclo allí muy bien establecido y el hombre irrumpe en ese ambiente. Bueno, usted ha dicho que su área de especialización es el mal de Chagas. La enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas. Entonces, sería importante conocer cómo se transmite y cómo sabe una persona si realmente pues es, digamos, transmisora de la enfermedad de Chagas. Bien, la enfermedad de Chagas se transmite principalmente a través de un insecto vector, que aquí en Venezuela le denominamos chipo. Estos insectos, hay varias especies, unas con mayor particularidad en cuanto a su capacidad de transmisión. El insecto, que es hematófago, eso significa que se alimenta exclusivamente de sangre, obligatoriamente, y se puede alimentar de sangre de cualquier mamífero, por supuesto a partir del hombre. Una vez que el insecto se alimenta de sangre por un mecanismo reflejo, elimina las heces y la orina, y es allí donde están los parásitos. Realmente la picada del insecto no es la forma como se transmite la enfermedad, sino luego de que se alimenta, el insecto defeca. Y en las heces es donde están los parásitos. Y la persona que ha sido picada por efecto natural de que comienza la picazón en el área donde le ha picado el chipo, ayuda a la penetración del parásito a través de la misma herida que le deja el insecto al atravesarle la piel para alimentarse. Esa es la principal forma de transmisión. Tristemente también se ha descubierto o se ha encontrado y se comprobó en el caso Chacao que también la enfermedad puede transmitirse por vía oral, alimentos contaminados con el parásito. También puede ser por transfusión de sangre. Si en un laboratorio, en un hospital, no existe el control riguroso para verificar de que esa sangre no esté contaminada, es otra forma como se puede infectar la persona, o trasplante de órganos inclusive. Sí, estamos nosotros conversando con el doctor Hernán Carrasco, investigador y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela en relación a la enfermedad de Chagas y, por supuesto, medicina tropical. Tenemos que hacer nuestra primera pausa. En breve regresamos con los especialistas. Estamos ya de vuelta con los especialistas, gracias por quedarse con nosotros en sintonía. Hoy estamos conversando con el doctor Hernán Carrasco, él es investigador y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Y pues estamos abordando un tema muy interesante como es el de las enfermedades tropicales, entre ellas la enfermedad de Chagas, que es, digamos, producida, doctor, si se puede decir así, si se puede utilizar ese término, por el chipo, que es un insecto y que quisiera pues que usted lo mostrara porque tiene varias especies allí. Es importante aclarar de que el chipo es el transmisor, pero la enfermedad en realidad la causa es un parásito unicelular protozoario, hemoflagelado, que es el que se transmite luego de la picada del chipo. El chipo simplemente es un vector, se le llama vector o transmisor, así como hablamos de transmisión del dengue a través del Aedes aegypti. El caso del chipo es un vector transmisor, porque obviamente él cuando se alimenta de un animal silvestre o de una persona infectada, el chipo se infecta y entonces al volverse a alimentar de otra persona, le transmite la enfermedad. Aquí, no sé si se puede ver en cámara. Sí, podemos acercar la cámara. Podemos hacer un acercamiento. Para ver y observar bien cómo es este insecto. Si se pudiera. Ahí lo tenemos, ahí lo puede mostrar, sí. Ahí está. Ok, tenemos diferentes etapas de desarrollo, como se puede ver acá. Desde el más juvenil hasta el adulto. Lo importante es que cualquiera de las etapas del insecto puede ser transmisor. El adulto se reconoce porque ya le aparecen alas, mientras que las etapas juveniles no tienen alas y no pueden volar. Pero las formas juveniles, por supuesto, caminan, se desplazan, llegan hasta el sitio donde se van a alimentar o
de la persona o del animal que se van a infectar, que se van a alimentar, disculpen. Y es allí donde ellos se infectan y comienzan a ser potenciales transmisores de la enfermedad. Esta es una especie, esta que está acá es otra especie, no sé si se puede ver allí, esta otra especie. Esa es la otra. Esta otra especie, exacto. Difieren ellos en algunos aspectos anatómicos, sin embargo, ambos son transmisores. Hay otra especie que es más grande todavía, y quiero decirles que estas no son las únicas especies de chipo que existen en Venezuela. En Venezuela, sí. Estas dos de acá, esta especie es la misma, esta es la que predomina en Caracas, que es el denominado Pastrongylos geniculatus. Está en toda Caracas, de norte a sur, de este a oeste, desde las zonas urbanísticas más lujosas, desde la alta sociedad hasta las zonas más pobres o depauperadas de Caracas. O sea que no hay zona de Caracas que se libre de estos insectos. Claro. Y también hay otras especies, inclusive las dos anteriores que les mostré en la que están en los tubos. Las que están en los tubos. También están allá, pero en menor densidad. Ya. La que predomina es la... ¿Cómo saber entonces, doctor, si una persona está infectada? Porque comentábamos fuera de cámara que pueden pasar muchos años y no se manifiesta. Correcto. Eso es importante saberlo si uno ha vivido en zonas de riesgo de transmisión de la enfermedad, para empezar por allí. ¿Cuáles son las zonas de riesgo de transmisión de la enfermedad? Y donde, en mi opinión, actualmente hay transmisión activa. Por ejemplo, en el estado portugués, pero no en todas partes del estado portugués, en las zonas rurales, las zonas montañosas, zonas de extensa vegetación, y donde hay la presencia de chipos. En el estado Barinas, por supuesto, en algunas zonas donde aún predomina la presencia de los chipos. Tenemos que entender que la enfermedad está ligada a la presencia de los chipos. Si nosotros controlamos los chipos y evitamos que los chipos entren en contacto con las personas, controlamos la enfermedad. Más nada, ese es el secreto. Ahora, alguien que no sabe si tiene chaga. Bueno, pues sí, yo viví, o la persona vivió en una casa de bareque cuando nació y después se fue a la ciudad y estudió y ya tiene una profesión, pero no sabe si está infectado, puede ir. En particular, yo tengo que hacerle referencia al Instituto de Medicina Tropical, porque es un centro de referencia, pero también en Maracay tienen centro de referencia al laboratorio de Chagas. Ellos están capacitados también para hacer el diagnóstico de la enfermedad. ¿Y por qué es importante el diagnóstico? Primero, uno no puede ser donante de sangre, no puede ser donante de órganos, ni de médula ósea, nada. Lo otro es que si comienza a tener problemas cardíacos, ya el cardiólogo, el médico, va a saber lo que tiene que hacer. Pues ya sabe, bueno, este es un paciente chagásico y sabe cuál es el tratamiento sintomático que tiene que aplicarle. Sí, antes de irnos a la pausa le pregunto, ¿los animales domésticos pueden infectarse? Como les mencioné anteriormente, los chipos se alimentan de cualquier animal de sangre caliente. Cualquiera, inclusive de las aves. Las aves afortunadamente no se infectan, pero de ahí en adelante los mamíferos sí. Cualquier mamífero, perros, gatos, inclusive en Brasil han encontrado cochinos infectados. Entonces, incluyendo nuestras mascotas, lamentablemente, si ven un chipo por la casa andando, ellos empiezan a jugar con el chipo y si la persona no sabe que es un chipo, el animal se puede infectar por vía oral. Uy, qué terrible, es terrible. Vamos a hacer una nueva pausa. En breve regresamos con el doctor Hernán Carrasco, nuestro especialista de hoy. Estamos de vuelta con los especialistas hoy conversando acerca pues de las enfermedades tropicales
y específicamente orientando nuestra conversación a la enfermedad de Chagas por la especialidad de nuestro invitado, el doctor Hernán Carrasco, jefe de Biología Molecular de la Universidad Central de Venezuela, investigador y docente además. Pues comentábamos entonces en el segmento anterior, doctor, si los animales domésticos pues pueden infectarse, ya usted aclaró, pero ¿qué se debe hacer si sospechamos que tenemos pues la enfermedad de Chagas? Lo importante es saber, primero, si uno ha estado expuesto recientemente a una picada de chipo, si ha estado en una zona endémica, zona de transmisión, y sospecha que le picó un chipo, lo primero que tiene que hacer es el diagnóstico de despistaje de la enfermedad. Esto, como lo mencioné, se puede hacer, lo hacen en Maracay, algunos laboratorios privados también lo hacen, y el centro de referencia a nivel nacional también, que es el Instituto de Medicina Tropical. Allí se realizan las pruebas serológicas. Si la persona está recientemente infectada, afortunadamente la enfermedad puede curarse, ya que hay tratamiento etiológico, o sea, para matar el parásito en la fase inicial, que es la que se denomina fase aguda, que está caracterizada por malestar general, fiebres constantes, no asociadas, por supuesto, a gripe, claro, problemas para respirar, para dolor en las articulaciones, inflamación a nivel abdominal, y si la persona sospecha de que o vio algún chipo en el sitio donde estuvo o supo que lo picó, tiene que reportárselo al médico de manera tal de que le hagan las pruebas inmediatas, y de eso puede depender la vida de la persona, si se diagnostica inmediatamente, porque la persona se puede morir en la fase aguda, la fase inicial. Los niños son más vulnerables. Hay tratamiento, los medicamentos que existen son lamentablemente con muchos efectos secundarios, y no